Pongámonos de pie para que leamos juntos la palabra del Señor en Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Cuando usted lo tenga, diga un poderoso amén, diga un aleluya, diga un gloria a Dios. Usted levante la mano, usted glorifique al Señor, amén, lo que sea, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, amén. Y adoramos a un Cristo que está vivo, amén. Y si Cristo vive, también la iglesia vive, la iglesia le adora, la iglesia le exalta, amén. ¿Todos lo tenemos, iglesia? Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Amén, aleluya. Vamos a esperar. Algunos hermanos todavía, amén, están buscando ahí en sus Biblias. Alabado sea el nombre del Señor. Tito, capítulo 3, versículos del 1 y 2. Amén. Poderoso es el nombre de nuestro Señor. Mire qué maravilloso, porque el día de hoy estaremos hablando, mis amados hermanos, bajo el tema Dios, el creyente y el gobierno. ¿Cuál va a ser el tema, mis amados hermanos? Dios, el creyente y el gobierno. Aleluya. Vamos a Tito capítulo 3, versículos del 1 al 2. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Cristo venimos, Señor, en esta hora adelante, mi Dios amado, de ti. Aquí, mi Dios amado, a este lugar para adorarte, para bendecirte, Señor, pero también ahora para escuchar tu palabra, mi Dios amado. Y te pedimos que esta palabra, Señor, cumpla el propósito con el cual tú la has enviado, mi Dios amado. Que esta palabra caiga en buena tierra, que caiga, Señor amado, en nuestros corazones. Que tú seas, Señor, que tú seas, Espíritu Santo, llevándola, Señor, de nuestros oídos, Señor, hasta nuestros corazones, Padre. Y que podamos ser alentados, que podamos ser exhortados, que podamos ser animados, que podamos ser llevados al arrepentimiento, que podamos ser llevados, Señor, a una fe genuina en tu nombre, Padre, que por medio de tu palabra, que tu palabra es luz, que tu palabra es fuego, que tu palabra es un martillo, Señor, que quiebra la piedra. Te lo pedimos, Señor amado, que tú seas obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones a través de ella, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Como decía hace un momento, estaremos hablando bajo el tema Dios, el creyente y el gobierno. Amén, porque, mis amados hermanos, vivimos en una generación en la que cada quien hace lo que quiere y cada cual dice lo que piensa. Amén, esa es la época en la que a usted y a mí nos ha tocado vivir, en la que es muy fácil detrás de un celular escribir lo que se te ocurre, hermano mío, y publicarlo a todas las naciones. Porque vivimos en una generación en la que cada quien hace lo que quiere y cada cual dice lo que piensa. Pero el gran problema de nuestros días es, mis amados hermanos, que vivimos en una generación también que es muy simplista. Esa es la generación en la que usted y yo vivimos. Esa es la sociedad en la que usted y yo vivimos. Una sociedad que es simplista y una generación que es superficial. ¿Qué quiere decir con eso, mis amados hermanos? Donde eso significa, mis amados hermanos, que todos tenemos una opinión de todos los temas. Escuche esto. Por eso somos tan simplistas. Porque todos tenemos una opinión de todos los temas, pero sin el conocimiento profundo de cada una de las cosas que hablamos. Por ejemplo, muchos hermanos míos hablan de fútbol y ni siquiera han jugado en el barrio. ¿Cuántos están aquí? Otros hermanos míos hablan de política. Miren, no hablan en la casa del Señor, no hablan en la iglesia. Pero cuando hablan, hermano, de política, pero ni siquiera, hermano mío, han ido algún día a ejercer su voto. Nunca, ni siquiera han votado por algún presidente. Otros, hermanos, hablan de economía como que fueran grandes economistas, hermano, y ni siquiera pagan sus impuestos.
Otros hablan de Dios y ni siquiera son cristianos. Por eso vivimos en una generación, mis amados hermanos, una generación que es simplista y superficial, es decir, todo por arribita de todos los temas, pero no conocemos a profundidad cada una de estas cosas. Ahora, yo no digo, mis amados hermanos, que es necesario que debiéramos de ser expertos en todos estos otros temas, pero la realidad es de que por lo menos como hijos de Dios, escucha esto, por lo menos como hijos de Dios no podemos seguir siendo cristianos superficiales con respecto a Dios. Porque el Señor nos ha revelado suficiente información acerca de quién es Él, de cómo Él piensa y del propósito de Dios sobre nuestras vidas. Tampoco podemos ser superficiales y simplistas a la hora de saber cómo vivir con las autoridades que el Señor nos ha dado, con el gobierno que, hermano, que valga la redundancia, que gobierna sobre nuestras vidas, sobre nuestros países. No debemos de ser simples y superficiales, al menos porque Dios nos ha dado una palabra en la cual nosotros podemos profundizar en este tema. Ahora la pregunta es, ¿por qué primero Dios en nuestro tema? ¿Por qué primero Dios, el creyente y el gobierno? Porque, mis amados hermanos, sinceramente he visto un mal que existe en la iglesia de Cristo. Porque aunque profesamos, aunque hablamos, cantamos, predicamos del señorío de Cristo, a la hora de la prueba dudamos. Ese es un mal en la iglesia. Y lo terminamos negando con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de proceder. Aunque decimos que Dios es el Señor, que Él tiene el control a la hora de ver nuestras vidas, cuando viene la prueba lo terminamos negando. Ese es un problema en la casa del Señor. Por eso alguien dijo, mis amados hermanos, que el cristiano de nuestros días es un ateo práctico. ¿Qué significa? Que decimos creer en Dios, pero que lo negamos a la hora de la práctica, a la hora de la prueba. En tiempos, mis amados hermanos, como el que estamos viviendo, la iglesia debe recordar quién es su Dios. Dígale que está a tu lado, mis amados hermanos, dígale que está a su lado, quién es tu Dios. Eso necesitamos recordar. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Es realmente ese Dios el que predicamos, el que también vivimos? ¿Es ese Dios y Señor al que le cantamos, el que también nosotros vivimos en nuestras vidas? ¿El que el Señor ha de encontrar en nuestros corazones? Hay un pasaje en la palabra donde el Señor dice, ¿hallará fe el Señor en la tierra? ¿Realmente hemos creído en el Señor, mis amados hermanos? ¿O seguimos siendo superficiales? ¿O somos cristianos simplistas? ¿Somos ateos prácticos? Mis amados hermanos, el nombre del Señor, y lo hemos cantado y lo hemos enseñado muchas veces, es Adonai. ¿A cuánto les suena ese nombre? Que significa que Él es el Señor, el dueño de todas las cosas, el dueño de su iglesia, el dueño de tu vida, el dueño de tu familia. Él es el dueño de todas las cosas, del mundo entero. Como dijo un teólogo reconocido, Abraham Kuyper, dijo que no hay un centímetro cuadrado, escucha esto, no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no clame mío. En otras palabras, de todo el universo, cada centímetro cuadrado, el Señor dice, esto es mío. El Señor lo reclama como suyo. También nuestras vidas, también el curso de nuestras vidas, también el tiempo que hemos de vivir en esta tierra. Por eso, mis amados hermanos, el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Todo es de Adonai. Porque Él es el dueño, Él es el Señor de todo el universo y también de nuestras vidas.
Y si Él es el dueño, mis amados hermanos, esto también implica que Él también ha determinado quiénes han de ser nuestros gobernantes. Amén. Si nosotros reconocemos que Él es el Señor de todo el mundo, de toda la tierra, también, mis amados hermanos, ese Señor, ese Dios soberano, es el que determina quiénes han de ser los gobernantes sobre las naciones. Amén. Y tú podrás decir en tu corazón, pero es que estos hombres son perversos, estos hombres son corruptos, y tú puedes decir lo que tú quieras. Pero Dios dice en su palabra que Él es soberano. Amén. Y que Él está sobre todos. Amén. Si no, ahí tenemos el ejemplo de Daniel, que quien de joven fue llevado cautivo a otro país que no era el de él. Pero Daniel no era simplista. Daniel no llevaba una fe así superficial. David conocía a su Dios. Diga conmigo, yo voy a conocer a mi Dios. Porque Daniel conocía a su Dios. Allá en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo o versículos 20 al 21, yo quiero que tú escuches las palabras de Daniel. Dice la palabra: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Fíjate cómo este hombre conoce a su Dios. Bendito sea el Dios, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y sigue diciendo: Él muda los tiempos y las edades. Es decir, Él controla, hermanos, el Dios nuestro controla el curso de nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Y sigue diciendo: quita reyes y pone reyes. Amén. ¿Cuántas veces no hemos orado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas palabras repetitivas? Pero de manera superficial en la iglesia. Daniel no era superficial. Daniel sabe quién es su Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ese hombre sabe, aunque está cautivo en otro país que no es el de él, él sabe quién es su Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que Dios los pone a los reyes, a los gobernadores, por el tiempo que deben de gobernar. Dios los pone no solamente por el tiempo que deben de gobernar, Él también los pone en el país donde deben de gobernar. Y Él los pone sobre las personas a quien deben de gobernar. Ese es nuestro Dios es soberano. A Faraón lo puso en Egipto para gobernar el Señor. Romanos 9:17. A los caldeos, aquellos reyes malos, el Señor también los puso como juicio sobre Israel. Habacuc capítulo 1, versículos del 5 al 11. El Señor, hermanos míos, es soberano. Ese es nuestro Dios al que servimos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Él puso a los diferentes reyes que Israel tuvo. Y cuando vamos, hermanos míos, a los libros de sabiduría, podemos conocer que ese Dios, hermanos míos, al que usted y yo adoramos aquí en esta casa y que profesamos también allá afuera en nuestro hogar, ese Dios, mis amados hermanos, gobierna sobre todos. Diga que está a su lado: ese Dios gobierna sobre todos. Sobre todos, hermanos, es sobre todos. Por muy buenos o por muy malos que estos sean, por mucho tiempo que estos duren, Dios gobierna sobre todos. Salmo capítulo 103 dice, versículo 19: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aleluya. Amén. Jehová estableció su trono en los cielos. Él está en las alturas. Él domina sobre todos, dice el Señor. Y entonces, hermano, ¿por qué nos turbamos? Y entonces, ¿por qué negamos al Señor en la práctica? Si el Señor, hermano, está sobre todos los dominios, si el Señor domina sobre todos los reinos de la tierra. Ese mismo Dios que dominó sobre Faraón, sobre los caldeos y sobre Nerón,
también sigue dominando hoy sobre Putin, sobre Maduro, sobre Trump y sobre todos los gobernantes de la tierra. Ese es el mismo Dios. Es nuestro Dios, no cambia. Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. En otras palabras, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Podrán ser muy soberbios. Podrán tener mucho armamento. Podrán tener, hermanos míos, a mucho ejército con ellos, a muchos países aliados para ellos. Pero dice la palabra que el Señor en su mano tiene el corazón de los reyes, de los gobernantes, y los dirige para donde Él quiera. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios al que usted y yo adoramos. Mis amados hermanos, hasta aquí hemos visto que de nuestro Dios es la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Que Él pone y que quita reyes, como dijo Daniel, y que Él domina sobre todos. Ahora, lo importante, mis amados hermanos, es que con esto en mente, con este dominio del Señor sobre todos nuestros gobernantes, que ahora nosotros podamos ver cómo debe el creyente vivir con el gobierno que Dios nos ha dado. Si Dios, hermano mío, si el corazón de los reyes está en la mano de Dios, y si nosotros creemos que Dios está sobre todos, hermano, ahora, ¿cómo debe el creyente, cómo tú y yo, como iglesia, como hijos de Dios, debemos de vivir con ese gobierno que Dios nos ha dado? Acuérdate las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, hablando a las multitudes, sentado en el monte y hablándoles a todos, diciéndoles: vosotros sois la luz del mundo, a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. Y todos estaban escuchando al Señor. Amén. De manera que el creyente no se comporta de la misma manera que el mundo. El creyente no se comporta de la misma manera como actúa el mundo con sus gobiernos, con su gobierno. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de vivir con el gobierno que Dios nos ha dado? Abra su Biblia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir a la palabra del Señor para que podamos ir juntos y mirar lo que el Señor, amén, quiere enseñarnos en esta hora. Cómo vivir con el gobierno que Dios nos ha dado. En primer lugar, necesitamos vivir como siervos de Dios. Diga conmigo: como siervos de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Ahorita lo vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Como siervos de Dios. Dice la palabra: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Diga conmigo: como siervos de Dios. Versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mis amados hermanos, para el mundano es normal protestar en las calles. ¿Cuántos están aquí? Para el mundano es normal protestar en las calles con pancartas y con palos y con todo. Pero no así para los siervos de Dios. Para los inconversos es normal ofender a través de redes sociales a sus gobernadores. Pero no así para los siervos de Dios.
De manera que cuando usted ve a alguno que se dice llamar cristiano, ofendiendo en las redes sociales, peleando por este tipo de asuntos de los gobernantes, de política, ese no es un siervo de Dios. Al menos un siervo de Dios no se comporta de esa manera. Y la pregunta es, ¿eres siervo o no eres siervo de Dios? Entonces, hermano mío, por causa del Señor, sométase a toda institución humana. A toda institución humana. Eso incluye la migra. Eso incluye migración. Todo tipo de institución humana. Dice la palabra, a toda. Hagamos bien, es lo que estoy resumiendo, lo que leímos en este pasaje. Hagamos bien, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que hagáis bien, dice su palabra. Dice, honre a todos. Si usted es un siervo de Dios, honre a todos, ame a los hermanos, tema a Dios y honre al rey. No lo dice el hombre, lo dice Dios. Hermanos míos, para vivir conforme a la voluntad de Dios, con los gobernadores que Él nos ha dado, primero se requiere vivir como siervos de Dios. En segundo lugar, también necesitamos vivir sometidos a nuestras autoridades. Diga conmigo, sometidos a nuestras autoridades. Esos son los creyentes, no los hijos de Dios. Vamos a la palabra del Señor, a Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Sometidos a las autoridades. Estamos viendo cómo vivir con el gobierno que Adonai, que el Señor de todas las cosas, nos ha puesto. Romanos 13, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Permítame hacer una pausa. Hermanos míos, aunque estemos o no estemos de acuerdo con la forma de operar de ellos, dice el Señor en su palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y dice el Señor más adelante, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Debemos de estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí el Señor nos manda, hermanos míos, a sujetarnos. En el original, esta palabra es interesante. Viene de la palabra griega hupo tazo. Esta es una palabra, hupo, que significa debajo. Miren qué bonito. Cuando el Señor nos dice, hermanos míos, que nos sometamos, Él nos está diciendo debajo, y la otra palabra tazo, que es disponerse a cierta posición, dispuestos en ponernos en tal posición. Es decir, es una disposición a colocarnos debajo de las autoridades. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Mis amados hermanos, creemos en Dios, creemos en ese Dios soberano,
En ese Dios que, hermano, que pone y que quita reyes, pone y quita gobiernos. Y el Señor nos manda a que esos gobiernos que Él ha establecido, que esas instituciones que Él ha establecido, que usted y yo tengamos la disposición, diga conmigo la disposición, de colocarnos debajo de ella. Al rebelde le cuesta entender esto, pero no al siervo de Dios. Notemos las razones, hermanos míos, que Pablo nos da para colocarnos debajo de nuestras autoridades. Miremos las razones que él nos da ahí. 3. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mira lo que Pablo está diciendo. Por esta razón es que tenemos que tener esa disposición de colocarnos debajo de nuestras autoridades. Dice Pablo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pablo no es simplista. Pablo no es un cristiano superficial. Él sabe quién es el soberano. Y Pablo está reconociendo eso. Cuando la iglesia sabe someterse a la autoridad, está glorificando el nombre de su Dios porque lo está poniendo en el lugar que Él merece. Cuando nos rebelamos contra nuestras autoridades, estamos viviendo como inconversos porque hemos quitado a Dios de su puesto, de su lugar, de la soberanía que Él merece. Y Pablo, él dice no. Pablo dice, las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que si Dios las estableció, mi lugar es colocarme debajo de ellas. Segunda razón, dice que los magistrados no están para infundir temor. Las autoridades no están para infundir temor. Los noticieros sí. El noticiero que tú miras todos los días a las 10 de la noche, ese sí está para infundir temor. Y eso es lo que pasa en la iglesia de nuestros días. Que consume noticias falsas. Que consume, hermano mío, un montón de mentiras. Que consume todo tipo de información en las redes sociales. Que a cualquiera, hermano mío, que se le ocurre decir lo que se le da la gana, porque es simplista, comenta asuntos de política, asuntos de migración, pero no sabe del tema. Y dice la palabra, los magistrados no están para infundir temor. Los noticieros sí. Porque de eso ganan. Porque ahí están las ganancias de ellos. En tercer lugar, la razón por la que debemos colocarnos debajo de nuestras autoridades es porque dice Pablo que son servidores de Dios para tu bien. ¿Tú entiendes eso, hermano? El Señor dice que Él ha puesto autoridades, que Dios ha puesto un gobierno para tu bien, que son servidores de Dios. Cuando aprendemos a mirar, hermanos míos, las cosas con los ojos del Señor, las cosas son diferentes, nuestra vida es diferente, nuestra vida luce diferente. Pero para eso necesitamos, hermano, abrir nuestros ojos a la luz de la palabra, a la luz de aquel Dios que dice que Él es soberano, que Él es dueño de la tierra, del mundo y de todos los que en Él habitan. Cuando tú, hermano, aprendes a atesorar eso en tu vida, tú vas a tener paz, tú vas a tener gozo. Tú vas a estar tranquilo, tú vas a dormir tranquilo, hermano, porque a donde quiera que nosotros estemos, el Señor va a estar con nosotros. A donde quiera que el Señor nos envíe, Él va a estar con nosotros. Si el Señor nos trajo aquí, que se haga la voluntad del Señor, que vivamos para glorificar su nombre. Y si nos tocara regresar, allá también vamos a alabar y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero, por eso Pablo, hermano, es un hombre que no es simplista, que no es superficial. No es un ateo práctico. ¿Cuál es el problema de no someternos a las autoridades? Déjame decirte que hay un pecado cuando tú y yo no nos sometemos a las autoridades. Dice la palabra, porque a Dios resiste y acarrea condenación. Quien no está dispuesto a someterse a las autoridades, dice la palabra, que a Dios resiste y acarrea condenación. ¿Tú quieres acarrear condenación? Yo creo que ninguno de nosotros. Dice, si haces lo malo,
Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios para castigar. En otras palabras, Dios está de acuerdo con que seas castigado cuando no te sometes a las autoridades. Y luego dice que el pastor no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo no vas a saber? Si ahí está la palabra, ahí está Romanos capítulo 13. No en vano lleva la espada para castigar, pues es servidor de Dios. Dios los usa como servidores a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, para castigar al que hace lo malo. En tercer lugar, por motivos de conciencia. Podrás aparentar estar muy alegre y muy gozoso, pero cuando has desobedecido la palabra del Señor, estarás en pecado. ¿Quieres estar bien delante del Señor? Procede a someterte al Señor. La manera, mis amados hermanos, en cómo nos disponemos a colocarnos debajo de nuestras autoridades también es importante. Porque a la brava no son las cosas. Es que voy porque el pastor me dijo, pero va amurrado, va bravo, hermano. No, también importa la manera en cómo lo hacemos. Acuérdese que es una disposición a colocarnos debajo de la autoridad. Sobre todo cuando somos la iglesia de Cristo, cuando somos la luz del mundo, cuando somos la sal de la tierra. No hablamos como lo hacen los del mundo. Vamos a la palabra del Señor, a Tito, capítulo 3, que fue el versículo que estuvimos leyendo. Título 3, versículos del 1 al 2, para que veamos que también es importante la manera en cómo nos disponemos a colocarnos debajo de las autoridades que Dios nos ha dado. Tito 3, versículos del 1 al 2. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Mira, que estén dispuestos a toda buena obra. Pablo le está diciendo, recuérdales a los hermanos, recuérdale a la iglesia, Jesús es el camino. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Yo hablaba con una persona que me decía, pastor, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo le pedí perdón al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque yo antes pasaba hablando de los presidentes corruptos, de esto y de lo otro en las redes sociales. Pero él dice, yo lo reconozco ahora que estoy en Cristo. Ahora, si nosotros, hermano, caemos en la tentación del diablo, hermano, debemos de apartarnos de esto porque somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos un pueblo santo. Porque somos una nación santa, dice la palabra del Señor. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La forma importa en cómo nos disponemos a colocarnos debajo de nuestra autoridad. En tercer lugar, mis amados hermanos, ¿cómo debemos nosotros de vivir con el gobierno que el Señor nos ha dado? Tercer y último lugar, orando por nuestras autoridades. ¿Cuántos oran por presidente? Aleluya. ¿Cuántos oran por sus presidentes de sus países? Silencio en la casa del Señor. Si no oro ni por mi vida, pastor, dice el hermano. Vamos a la palabra del Señor, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Porque para estar en las redes sociales sí son buenos, pero para orar, el pueblo del Señor, de orar, el pueblo del Señor no se acuerda. No ora por su vida, no ora por su iglesia, menos va a estar orando por su gobierno. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Escucha, hermano, la intensidad de cómo debemos de orar. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
¿Tú te has preguntado por qué el creyente de hoy no vive de una manera quieta, no tiene reposo en su alma? ¿Tú sabes por qué? Porque no ora. Porque no ora por sus autoridades. Leamos otra vez lo que dice la palabra. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, es decir, por nuestros gobernadores, por nuestras autoridades. ¿Para qué? Ahí está la razón de cuando nosotros oramos, hermanos míos. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero si tú no oras, tú vas a vivir con miedo, tú vas a vivir con temor, porque no sabes lo que está pasando. Y en la palabra del Señor, hermanos, hay unos consejos prácticos que yo quiero que vayamos a las Escrituras. Por ejemplo, en Proverbios 24:21 dice la palabra, mira un par de consejos prácticos. Dice la palabra, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Teme a Jehová. Y mira cómo el Señor, Dios mismo nos dice en su palabra, que temamos a Dios, que temamos al Rey, y que no nos metamos, hermanos, que no seamos partícipes de los que viven peleando allá afuera. Otro consejo práctico con respecto a cómo el creyente debe de vivir con su gobierno. Eclesiastés 8:2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Las dos cosas van de la mano. Diga conmigo, las dos cosas van de la mano. Yo me someto a Dios y yo me someto a las autoridades. Yo temo a Dios y yo tengo que temer a las autoridades. Yo honro a Dios y yo tengo que honrar a las autoridades. No son dos cosas divorciadas. Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, imagínate, hermano, al gobernante que tú quieras, exaltado contra ti, firmando, hermano, un montón de decretos, amén, declarando un montón de promesas, tal vez en contra tuya, tal vez en contra de tus intereses, en contra de tu familia. Dice Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Dile que está a tu lado, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Otro consejo práctico, Eclesiastés 10:20 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. No es solamente, hermano, que allá afuera usted se va a limitar, sino que como usted ha aprendido del Señor a tener una disposición, hermano, a colocarse debajo de las autoridades que Dios le ha dado, ni aún en tu pensamiento, dice la palabra, digas mal del rey. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Tal vez tú dirás, pues en las redes sociales yo no ando publicando nada. Pero el Señor conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y cuando hemos aprendido a colocarnos con una buena disposición debajo de nuestras autoridades, entonces, hermano, hemos dado un gran paso en la fe. Pastor, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso de aranceles. Es que me tienen turbado mi país con los aranceles, con los impuestos y con los tributos y con esto y con lo otro. Porque ese es el tema. Hay personas que nunca habían escuchado la palabra arancel y ahora los escuchas afuera, hermano. Los aranceles es un tema. Pero son simplistas. Son superficiales porque, hermano, tal vez desconoce el tema. O conoce un poquito nada más. Y por lo menos en la palabra nosotros debiéramos de saber lo que Dios dice. ¿Se acuerda cuando al Señor lo estaban probando, al Señor Jesús? Con respecto a los tributos. A ver, ¿de quién es esa moneda? Es del César. Ah, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay algunos que no pagan impuestos. No le está dando a César lo que es de César. Pero adora a Dios. Ah, iglesia. No paga impuestos en un país extranjero, pero quiere adorar a su Dios.
¿Será eso someternos a las autoridades? ¿Será eso, hermano, colocarnos dispuestamente bajo nuestras autoridades? Hay muchas formas, hay muchos métodos. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Los impuestos, los aranceles, Romanos capítulo 13, versículos del 6 y 7, dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que aranceles, aranceles. Romanos 13, versículos del 6 y 7. Mis amados hermanos, todo esto tiene más poder. Todo lo que hemos mencionado de estos hombres, amén, que el Espíritu Santo usó, hermano, tiene más poder cuando miramos la época, el lugar, las circunstancias, el gobierno que estaba sobre de ellos. Por ejemplo, cuando Pedro escribe, él está escribiendo a los hermanos que estaban expatriados, a los hermanos que están desterrados, es decir, que los habían sacado de su país y se habían ido a vivir a otro lugar. A estas personas que viven en otro país, con otros gobernantes, con otras autoridades, el Señor les manda a honrar a sus reyes, a sus gobernantes y a pagar impuestos. Pablo está en cadenas y siendo perseguido por el mismo Nerón. Y ese Pablo es el que nos dice que nos coloquemos debajo de nuestras autoridades. Para que nosotros nos digamos: es que estos hombres son muy malos, este gobierno es muy malo. Eso no es de un creyente, eso no es de un cristiano. Eso no nos corresponde a nosotros. Porque Pablo, en cadenas y siendo perseguido por el mismo Nerón, es el que nos manda a que nos coloquemos debajo de nuestras autoridades. ¿Qué es lo que llevó a estos hombres a pensar de esa manera? El conocimiento que ellos tenían de su Dios. Porque ellos conocían a un Dios soberano. Ellos conocían a un Dios que es dueño del cielo y de la tierra, a un Dios que es Señor de señores. ¿Y qué de Daniel, que había sido llevado cautivo a otro país? Es Daniel el que en ese otro país reconoce que el Señor, que su Dios es el que controla el curso de la vida. Que ese Dios es el que pone y que quita reyes. Esta gente no era simplista, iglesia. Esta gente no era superficial. Esta gente no eran, hermanos míos, ateos prácticos. Esta gente sabían en el Dios en el que creían. Para terminar, no seamos, hermanos míos, más simplistas. Por lo menos con respecto a nuestro Dios. Creemos en Dios. Y vivamos, que nuestra vida refleje lo que nosotros profesamos. Si Él es Dios, si Él es soberano, vivamos de esa manera. Doblemos nuestras rodillas delante de ese Dios soberano, que Él tiene el control de nuestras vidas. Eso es creer en el Señor. No seamos superficiales, no seamos ateos prácticos. Volvámonos al Señor. Diga conmigo: yo me vuelvo al Señor, dándole el lugar que Él merece tener en nuestros corazones. Dándole el lugar que Él merece tener en nuestros corazones. Y digamos junto a David: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué llevó a estos hombres, hermano, a declarar estas palabras? El conocimiento profundo que tenían de su Dios. No eran simplistas. Volvámonos al Señor, hermano, dándole el lugar que Él merece en nuestros corazones, como Señor y soberano. Vivamos según su voluntad con nuestros corazones. Y estoy terminando con esto. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, iglesia? Que vivamos según su voluntad con nuestros gobernantes. ¿Cómo, pastor? Como siervos de Dios,
sometiéndonos con una disposición a colocarnos debajo y orando por ellos. Ese es el desafío de nosotros, iglesia. Ese es el desafío de nosotros en este tiempo. Vivir como siervos de Dios, sometiéndonos con una disposición a colocarnos debajo de nuestras autoridades y orando por ellos. Yo quisiera que nos pongamos, hermanos míos, un momento de pie. Y que podamos meditar en esta hora en lo que el Señor, hermano, demanda de nuestros corazones. En lo que el Señor demanda de nuestras vidas en esta hora. En lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Ahí donde tú estás, tú cierra tus ojos un momento. Que podamos pedirle al Señor perdón, que podamos reconocer delante del Señor que muchas veces hemos declarado palabras, pero que en la práctica hemos fallado. Que nuestros corazones tal vez se han cargado de miedo por falta de conocimiento de nuestro Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Que podamos decirle, Señor, perdónanos, perdona la incredulidad de nuestros corazones. En esta hora, Señor, queremos reconocer de que tú eres Dios, de que tuyo, Señor, es el dominio, de que en tu mano, Señor, están el corazón de los reyes, de los gobernantes, Señor. Queremos, mi Dios amado, abrazar tu palabra, de tal manera, Señor, que sostenga nuestra fe, nuestros corazones, y que en la hora de la práctica, Señor, podamos vivir de acuerdo, Señor amado, a tu voluntad. Perdónanos, Señor, por las ocasiones en las que no te hemos puesto en el lugar que tú mereces, como Dios, como soberano, como Rey de Reyes, como el Dios eterno, como el Dios que pone, que quita reyes, el Dios que da poder, el Dios que da sabiduría. Perdónanos, Señor, cuando no hemos doblado rodillas para orar por ellos cuando tú nos has mandado. Perdónanos, Señor, cuando hemos hablado, cuando hemos opinado cosas que desconocemos, Señor. Pero tu palabra, Señor amado, tu palabra nos enseña que tú estás en tu trono, Dios. Que tuyo es el poder, Señor. Que tuya es la gloria, que tuya es la honra. Y que nosotros somos tu pueblo, Señor, tu iglesia. Que somos luz, que somos la sal de la tierra. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir, Señor, como siervos tuyos, como siervos para tu gloria, que guardan tu palabra, que temen tu nombre, Señor, pero que también temen a la autoridad, al gobierno que tú has establecido. Padre, danos paz en esta hora, por medio de tu Espíritu, Señor, a tu iglesia. Por medio a tu Espíritu, Señor amado, a tu iglesia en esta hora. Oh Padre de la gloria, tú bendices, Señor, a la iglesia. Jesús es el camino, Señor. Y bendice a aquellos hermanos, hermanas que también, Señor, han escuchado tu palabra, Dios. En esta hora, Padre de la gloria, te lo pedimos, que tú ministres nuestros corazones. Tu palabra dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Oh Padre de la gloria, te adoramos y te bendecimos, Señor. Permite que nuestra adoración, Señor, sea genuina. Permite que nuestras oraciones lleguen aquí, Señor amado. Cambia nuestros corazones, oh Dios mío. Oh, cambia, Señor, nuestra manera de ver la vida, Señor, a través de tu palabra. Con la ayuda de tu Espíritu, Señor amado, tú levantas un pueblo, Señor,
Tú levantas una iglesia, mi Dios amado, que ha creído en tu nombre, que ha creído en tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios mío, por nuestras autoridades. Padre, gracias por nuestro presidente, Señor, el presidente de este país. Oramos por su vida. Oramos también, mi Dios amado, por los presidentes de nuestros países. Padre, que tú seas dando gracia, dando sabiduría, Señor amado, y poniendo en nosotros ese corazón, mi Dios amado, fervoroso, Padre, de oración. Ese corazón, mi Dios amado, que clama. Ese corazón, mi Dios amado, que ruega. Ese corazón, mi Dios amado, que se humilla delante de tu soberanía, delante de tu poder. Ese corazón que ha reconocido que tú eres soberano, bendito Dios. Oh Cristo de la gloria, gracias por esa palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice cada ministro, bendice cada pastor, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, oh Dios poderoso. Gracias te damos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, alabado sea tu nombre, Dios. Gracias, Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Aleluya. Hay poder en su nombre. ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo? Ahí donde tú estás, levanta tus manos al Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al Señor y cántale. Cántale en esta hora al Dios eterno, al Dios poderoso, al que es Rey soberano. Ahí donde tú estás, levanta tu adoración a Dios. Yo me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Aleluya. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Palmas fuertes al Señor en esta hora. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, grandemente. Que el Señor siga usando la vida de cada uno de nosotros. Amén.